Para mí es un enorme honor, apreciado rector, estar nuevamente presente en esta universidad que nos llena a todos de orgullo y de júbilo. Vengo como patrono por primera vez después de su posesión como rector y ejerzo esta tarea con el orgullo grande de celebrar estos importantes años de historia. Todavía recordamos muchos de los textos históricos que hacen remembranza de aquellas épocas en las que Fray Cristóbal de Torres buscó que Felipe IV le concediera el permiso para crear este centro de formación, este colegio mayor. Su perseverancia, su forma argumentada para justificar la formación universal de la juventud fue la que le dio esa llama de inicio de lo que sería un proceso histórico que hoy seguimos celebrando. En estos 365 años habría muchas formas de aproximarse a la Universidad del Rosario. Podemos recordar a muchos de sus grandes hombres, recordar la voz firme del doctor Tadeo Lozano, uno de los grandes promotores de nuestra libertad. Podemos recordar las voces de Camilo Torres, o inclusive ver en las paredes los recuerdos del sabio Caldas. Podemos también recordar en la obra de Rafael Pombo su paso por esta universidad. Podemos también recordar cómo José Celestino Mutis, en este mismo centro académico, se planteó los grandes debates científicos de su época. Podríamos también evocar la figura de Alberto Lleras, un verdadero hombre de república, austero, firme, profundo, un intelectual de la política, uno de los hombres que supo siempre estar por encima de los debates de la coyuntura y pensar en grande. Podríamos también recordar la forma argumental de Mario Lacerna. Podríamos recordar las grandes obras de Alfonso López Miquelsen cuando planteaba en este mismo claustro esa discusión sobre la estirpe calvinista de nuestras instituciones. Y podríamos también, desde luego, recordar quizás a uno de los más grandes presidentes que ha tenido Colombia, Darío Echandía, uno de los grandes rosaristas, uno de los grandes pensadores que ha tenido Colombia y el único colombiano que ha tenido la condición de ser presidente de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Congreso. Todos los grandes hombres y mujeres que han pasado por este colegio mayor son el testimonio de lo que es y debe ser una universidad. Y usted lo decía, hay inspiraciones en Salamanca, pero la gran esencia de esta universidad es que en la propia definición de la palabra se habla del verso de universalidad. En el fomentar en los estudiantes la cultura de no tragar entero, de tener la capacidad analítica de las ideas, o como también lo planteara en su momento en los grandes debates políticos de Colombia Jorge Eliezer Gaitán, el papel de las universidades, al igual que el de los partidos, es el de ser intérpretes de las fuerzas universales de la historia que conciben la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Las universidades miran el progreso, miran los debates de momento, miran la tecnología, miran las grandes posturas éticas frente a los fenómenos que apenas se descubren. Y eso ha hecho grande esta universidad, que empezó afincada en la representación de las órdenes y mandatos de la monarquía española,
desde las épocas de Felipe IV, pero supo también encontrar su identidad cuando nació la República. Supo encontrar su identidad para aportar con el talento de sus estudiantes a los primeros años de formación de nuestra República. Y este año, cuando celebramos el Bicentenario, también debemos agradecerle a este Colegio Mayor haber prestado lo mejor de su talento para que Colombia durante 200 años haya tenido hombres y mujeres que con sentido patriótico han aportado a todos los más importantes sectores de la ciencia y las humanidades. A mí me enorgullece, apreciado rector Chain, que hoy, cuando hacemos esta celebración, recibe la universidad la Orden de Boyacá en el año del Bicentenario. Recibe la Orden de Boyacá, creada por el Libertador para exaltar a los hombres y a las instituciones que contribuyen a construir un mejor país. Y podemos hoy, con orgullo, también recordar que hace 200 años, cuando llegó a Santa Fe el Libertador y se entonaba la victoriosa, fueron él y sus primeros ministros quienes acudieron también a este colegio mayor para que prestara a algunos de sus académicos para formar las primeras leyes de la República. Fue en esta universidad donde Pedro Gual planteó las discusiones de la política exterior naciente de la República. Fue también en este mismo claustro donde José María del Castillo y Rada buscaba acompañamiento para edificar las instituciones financieras de la República naciente. Aquí también José Manuel Restrepo, como secretario del Interior, encontró testimonios que le valieron convertirse en uno de los más importantes historiadores de nuestra época republicana. Pero también aquí fue donde nosotros como país vimos esa voz grandiosa de José Ignacio de Márquez plantearse en la Escuela de Jurisprudencia cuáles debían ser los grandes pasos de la arquitectura institucional que nos permitieron a nosotros edificarnos bajo la tridivisión del poder. Fue también en este claustro donde jóvenes de la época debatieron sobre cómo debía ser la estructura de las primeras constituciones. No se llegó a la Constitución de Cúcuta en 1821 sin haber hecho debates a profundidad en los cuales fue protagonista el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Por eso, hoy miramos hacia atrás con orgullo. Recorremos los pasos de este centro de formación a la luz de la historia de Colombia, pero también celebramos hoy la contribución de esta universidad pensando en el futuro de nuestro país. Una de las grandes condiciones de la academia, de la genuina academia, es que no busca bajo ninguna circunstancia someter a los estudiantes a ningún prejuicio de carácter ideológico o político. La universidad brinda semillas, propicia el debate y le permite a los estudiantes, sobre la base de la evidencia, la argumentación y el método científico, validar sus tesis de manera libre. Las universidades que permiten que lleguen las rencillas ideológicas para llenar de prejuicio la sociedad, terminan desvaneciéndose muy pronto. Solo aquellas que defienden la libertad de pensamiento logran vivir tantos años y proyectarse tantos años hacia el futuro. En este año del Bicentenario, quiero hacerle una invitación a la Universidad del Rosario como patrono. Y es que siga propiciando los debates para que Colombia se encuentre en los temas que nos unen como sociedad y que ayude a superar los ismos que tanto contaminan a nuestra patria. Los partidismos, los egoísmos, los personalismos,
todos aquellos que terminan generando fracturas insalvables, y más bien propiciar la construcción de agendas de largo plazo que puedan sentirse en todo el territorio nacional. Le agradezco mucho, rector, que la semana pasada estuviera usted con nosotros en Tumaco, lanzando las zonas futuro, para que tengamos una intervención integral del Estado en los territorios que fueron olvidados durante muchos años y que no tuvieron la presencia integral de todos los brazos administrativos y funcionales de la administración pública. Celebro profundamente ver a la universidad también pensando sobre el futuro del Catatumbo y ayudarnos a tener proyectos productivos sostenibles. Celebro que también la universidad esté haciendo reflexiones sobre la oportunidad de la cuarta revolución industrial y cómo las distintas áreas del conocimiento tienen que contribuir para que Colombia sea ganadora en un entorno donde las tecnologías, como la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, pueden arrasar a los países que no se preparen en la próxima década. Nuestro gobierno, con tan solo un año, también le agradece a la Universidad del Rosario tener en nuestro equipo algunos de sus mejores hombres y mujeres. Me alegra que esté acá el señor ministro José Manuel Restrepo, es rector. Me alegra que esté acá la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, ilustre egresada. Me alegra ver a la doctora Clara María González, nuestra secretaria jurídica de la presidencia, y muchos más que aportan lo mejor del rosarismo a la construcción de políticas de Estado. Yo le planteé a Colombia hace un año que enfrentáramos los retos del futuro con legalidad, emprendimiento y equidad. Y puedo decir que la Universidad del Rosario nos ha apoyado en esa tarea. En materia de emprendimiento, yo quiero agradecerle a la universidad que hoy propicie que el ecosistema de emprendimiento nacional liderado por José Manuel Restrepo pueda crecer sobre la base de tener incubadoras, cooperación internacional y motivar en los jóvenes lo más importante que puede tener una sociedad que cree en la democracia y en el libre mercado, y es permitir que la creatividad, la iniciativa y la vocación de transformación sea la que nos permita tener empresas ganadoras, que en el mundo de hoy pasen a ser rápidamente empresas que crezcan a 3 dígitos y se consoliden mundialmente, como hoy se reconoce a Colombia, y que nosotros nos convirtamos en el gran centro de innovación de América Latina y el Caribe. Yo debo agradecerle también a la Universidad del Rosario su participación en la agenda social, porque las grandes discusiones sobre la política laboral y los beneficios a los trabajadores también han tenido lugar en este importante patrimonio de Colombia. Hace pocos años recuerdo teniendo acá una conversación sobre las modificaciones a la licencia de maternidad. Era yo tan solo un senador y recuerdo que en una de las primeras propuestas de proyectos de ley, la Universidad del Rosario se paró firme a acompañar la idea de pasar de 14 a 18 semanas, pasando de la discusión pueril simplemente sobre las relaciones laborales entre hombres y mujeres y reconocer que el tiempo de lactancia exclusiva es transformadora en el largo plazo para la sociedad, pero además un derecho legítimo que tiene que ser reconocido en cualquier mercado laboral que pretenda ser vanguardista. Hoy, como presidente, le agradezco a la universidad que propicie las discusiones de lo que fue el Pacto por el Trabajo Decente, la vinculación de un plan de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y me honra poderle también decir a los académicos de la universidad que en debates amplios y profundos, con diferencias, también se pudieron analizar mecanismos para que Colombia pudiera ponerle fin al crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos de los últimos años. En un año de gobierno, como patrono, vengo a esta universidad a agradecer, porque son muchos los logros. Haber logrado parar por primera vez en 7 años ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos es una muestra de que vamos por el camino correcto. Haber logrado parar
el desangre deforestador y tener por primera vez en 2 décadas un ciclo de reducción también nos motiva. Como nos motiva profundamente ver que la economía recupera su crecimiento, que pasamos de crecimientos del 1.4 en el 2017 a llegar hoy a soñar por encima del 3%. Y cómo no mencionar los logros en materia de justicia social cuando en tan solo un año hemos tenido más de 47.000 jóvenes de familias de escasos recursos que llegan gratuitamente a la educación superior, o más de 50.000 familias que tienen su vivienda mejorada, o 145.000 estudiantes que se gradúan del bachillerato con la doble titulación, o 140.000 inscritos en los programas de semilleros de propietarios para dejar de ser arrendatarios eternos y convertirse en propietarios en un esquema de bancarización. Yo le agradezco también, doctor Mario Suárez, que en esta agenda social y de emprendimiento usted nos haya acompañado durante unos meses en la presidencia de Bancoldex, pero mostrando lo mejor de su capacidad, dando a luz los bonos naranja, que hoy le permiten a los emprendedores creativos tener financiamiento de largo plazo. Yo digo todo esto, apreciados amigos, en esta universidad para rendir tributo, porque como patrono he contado con el acompañamiento de la universidad. Y como patrono, vengo hoy a celebrar estos 365 años exaltando las virtudes del buen rosarista. El buen rosarista, el buen colegial, es aquel que tiene presente siempre el patriotismo y nunca se deja tentar por el discurso fácil de los nacionalismos extremos o de los populismos o el de las diatribas y el de las censuras a las posturas ajenas. El buen rosarista prefiere la ética y prefiere la trascendencia al éxito inmediato y efímero. El buen rosarista tiene siempre la frente en alto porque cabalga sobre hombros de gigantes, los gigantes que engalanan este salón en el cual han tenido lugar las más importantes celebraciones de estos 365 años de historia, y los hombros de los gigantes que edificaron nuestra república, que propusieron los grandes debates. Hay colegio mayor para rato, hay grandes expectativas, y yo espero que quien esté cumpliendo esta tarea 365 años después de este momento pueda también recordar que fue en el año del Bicentenario en el cual empezamos a hacer transformaciones para que Colombia mirara hacia el futuro, gracias a la impronta y al acompañamiento de grandes rosaristas. Decía Darío Echandía que cuando llegó a la Universidad del Rosario encontró la razón de su vida. Nunca pretendió ser presidente ni político. Quizás se topó con esa realidad en alguna reunión partidista en la cual Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, impresionados por su talento, lo invitaron a participar en política. Pero cuando me refiero a lo que encontró Darío Echandía, fue a lo que significaba ser un estudiante de jurisprudencia, un verdadero creyente en la justicia y un verdadero defensor de la transparencia en todo el actuar de la vida humana. Que sigan todos los estudiantes llevando con honor el símbolo de las medallas que veo acá de muchos colegiales. Que sigan muchos estudiantes inspirándose, porque esta universidad no es solamente un patrimonio de nuestra ciudad capital, es un patrimonio de Colombia y es una de las universidades más importantes y más antiguas de nuestro hemisferio occidental. Me complace y me honra estar en esta celebración y quiero extenderle mi más sincera felicitación a todos los directivos y a todos los empleados, a todos los profesores que 365 años después siguen llevando la impronta de lo que es la formación universal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Muchísimas, muchísimas gracias.